Con nosotros en comunicación el exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Juan Manuel García Margallo. Exministro Margallo, mil gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos hasta ahora en Colombia. Buenos días, muchas gracias por atenderme. Mi nombre es José Manuel, no Juan Manuel. Perdóneme, discúlpeme. Doctor García Margallo, le pregunto sobre lo que está viviendo Europa en estos momentos, que es la noticia que está teniendo los ojos del mundo hacia allá, y es, uno, la mediación del presidente Donald Trump en esa negociación entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo queda Europa parada en medio de esa negociación en donde casi ni les han consultado absolutamente nada? Y uno creería que son algunos de los más afectados con lo de que de allí salga. Bueno, la verdad es que la noticia no es buena, pero hay una noticia anterior que explica lo que es la actitud del nuevo presidente de los Estados Unidos respecto al orden liberal internacional. Ese orden es un orden sujeto a normas que nos dimos en 1945, fruto, por cierto, de la labor de otro presidente americano, que fue Truman. El orden liberal internacional dice que hay que respetar el Estado de Derecho. Y las normas internacionales, una de las cosas que dicen, hablan de la intangibilidad de las fronteras. Las fronteras están consagradas, respetadas, no solo por Naciones Unidas, sino por la Carta de Helsinki, y hay un memorándum, que es el Memorándum de Budapest de 1996, por el que Ucrania se compromete, cosa que hizo, a entregar su arsenal nuclear a cambio de que los firmantes, entre los que estaba Rusia, respetasen sus fronteras. Eso es exactamente lo que ha saltado por los aires. Y todo apunta a que en esta mediación, dirigida desde la Casa Blanca, fundamentalmente, y sin participación por ahora de Europa, va a terminar con concesiones recíprocas. Lo dijo el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, en su audición ante el Senado, que Ucrania iba a tener concesiones. Concesiones que quiere decir que Putin se va a quedar con las tierras que ha ocupado ilegalmente, lo cual es hacer de la fuerza fuente del derecho. Por eso, la primera constatación es que lo que ha saltado por los aires, o está a punto de saltar, es el orden liberal internacional. Según la segunda reflexión que puedo deducir de lo que ha pasado, es que Donald Trump ha expresado con toda claridad que los Estados Unidos a partir de ahora no van a intervenir de ninguna manera en los conflictos en que no estén involucrados, interesados los intereses norteamericanos. Ese va a ser el caso de Ucrania. Estados Unidos va a obligar a Zelensky a aceptar las condiciones de Putin, a firmar un alto el fuego en que, insisto, Putin se queda con parte del territorio legítimamente ucraniano. También ha dicho Donald Trump que a cambio de eso lo que ha pedido Zelensky, por lo menos por su parte, no va a tener satisfacción. ¿Qué es lo que dice Zelensky? Oiga, si yo tengo que ceder parte de mi país, por lo menos garantícenme ustedes la seguridad y que no voy a ser objeto de una nueva agresión. Trump ha dicho que en ningún caso eso pasa porque Ucrania pase a formar parte de la Alianza Atlántica. En la Alianza Atlántica hay un artículo, que es el 5º, que dice que una agresión contra uno de sus miembros es una agresión respecto a todos, contra todos, y que todos deben responder. Los ucranianos pueden ir olvidándose de esa posibilidad. También ha dicho el presidente Trump que si hay una misión de paz en Ucrania, los americanos no van a participar. Es decir, señor que García vamos a tener... Margallo. Señor García Margallo, déjeme lo interrumpo en el primer punto, que usted dice que esto que está pasando es hacer de la fuerza el derecho, y esa creo que es la mayor preocupación que tiene por lo menos Europa, y por eso me parece importante escucharlo, y es, ¿ustedes creen que al haber hecho esta negociación, el señor Donald Trump aceptando que Vladimir Putin se quede con el territorio que ya anexó de Ucrania, existe la posibilidad de que Putin en el futuro siga teniendo la intención de anexar más y más territorios de Europa del Este? Bueno, esa es una preocupación, y no es una preocupación que no tenga fundamento. Hay que recordar que la invasión de Ucrania no empezó en 2022, empezó en 2014, cuando el entonces presidente Yanukovych quiere firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea,
Putin invade, se anexiona Crimea y activa el secesionismo en el Donbass, ocupando territorio legítimamente ucraniano. Por tanto, no es ninguna tontería el que piensen que si Putin hizo aquello, no pasó nada, ahora ha vuelto a hacer otra cosa y no pasó nada, puede seguir. Yo no creo que sea una amenaza inmediata, pero realmente lo que sí le puedo decir es que mis colegas bálticos, polacos, etcétera, están preocupados con esa posibilidad. Señor Margallo, las noticias desde Europa el día de hoy, todas mencionan el discurso que dio en Múnich el señor J.D. Vance, diciendo que la amenaza que más le preocupa a él y a los Estados Unidos o al gobierno de Donald Trump es la que debería o la que se está viendo desde a lo interno, en este caso de Europa, cómo los políticos europeos y los líderes europeos no están afrontando unas amenazas a lo interno. Este discurso incendiario el día de hoy frente a sus colegas europeos de J.D. Vance resquebraja un poco más las relaciones entre Estados Unidos y el viejo continente. Es que no he oído el discurso, pero la tesis que usted, si me resume cuál es la tesis, yo le puedo contestar. Insisto, Básicamente, uno, mencionó J.D. Vance que el retroceso de Europa respecto a los Estados Unidos es, por ejemplo, el retroceso que ha tenido con sus valores fundamentales en cuanto a restricciones de libertad de expresión, en cuanto a reglas de moderación de contenidos, en cuanto a hacer cortafuegos de políticos contra puntos radicales, en cuanto a la lucha contra la inmigración ilegal. Cada uno de estos temas los ha traído a colación diciendo que la posición que ha tenido Europa al contrarrestar, por ejemplo, a partidos de ultraderecha que no quieren llegar al poder, o al no atacar la migración ilegal, o a la restricción de libertades de expresión, o a la alta moderación de contenidos, es lo que está haciendo que Europa se quede atrás. Bueno, es una opinión que yo no comparto. Es verdad que Europa se está quedando atrás respecto a los Estados Unidos, pero yo creo que no es consecuencia de ninguna de esas cosas. Yo creo que lo importante aquí es que ha habido un parón en la marcha hacia una Europa federal, es decir, como consecuencia de la aparición, ahí sí que tiene usted razón, de partidos de ultraderecha que son profundamente euroescépticos, profundamente soberanistas, muy contrarios a compartir soberanía con sus socios en la Unión o hacer competencias a lo que podríamos llamar las instituciones federales, el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Se ha debilitado la fortaleza y la unidad que Europa tiene que representar. Ya que me habla usted hemos hablado del tema de Ucrania, es conocido que hay partidos de ultraderecha que son mucho más simpatizantes de Putin que de los Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, en Hungría, y hay otros partidos de ultraderecha que han tenido una posición. Uno de los temas serios que hay que abordar es el respecto al control de la inmigración irregular y el favorecimiento de la migración regular. Pero el problema es que es Europa, la Unión Europea, los 27 países, todavía no tenemos una política de exterior y una política de defensa que valga la pena. Mire, Europa, la Unión Europea hasta ahora ha vivido una especie de edad de la inocencia, de la ingenuidad. Hemos progresado mucho materialmente sobre la base de una energía barata que venía de Rusia, eso se terminó después de 2014, sobre la base de haber delegado nuestra seguridad en los Estados Unidos. El gasto militar de Europa es muy, muy pequeño y gran mayoría de él se dirige a Estados Unidos. El 68% de las compras que hacemos se dirige a Estados Unidos. No tenemos una base, una industria militar como tal, y esos son los problemas que está afrontando Europa. Y luego hemos perdido pues mucha competitividad respecto a Estados Unidos, aunque Donald Trump se empeñe en decir lo contrario, ¿no? Es decir, yo creo que la única solución que tenemos es más Europa y más democracia si queremos seguir avanzando. Y teniendo en cuenta, exministro, esas debilidades que usted mismo reconoce dentro de la Unión Europea y además que ya llevan 3 años en guerra, ¿qué salida tendría entonces Ucrania independientemente de la que propone Donald Trump? ¿Tiene salida o básicamente Zelensky va a tener que decir sí, acepto?
Me da la impresión de que en el punto en el que estamos es la segunda de las tesis la que va a prevalecer. Es decir, yo creo que Zelensky va a tener que aceptar un alto el fuego. Es obvio que no habrá un tratado de paz, porque Zelensky no puede aceptar la tesis de territorios por paz, no puede hacer esa concesión, por lo menos legalmente, y probablemente Ucrania quede dividida en dos, como por ejemplo está Corea desde el año 1950, en que hubo alto el fuego, pero no hubo un tratado. La pregunta entonces es la parte de Ucrania que, digamos, quede vinculada a Occidente, ¿qué garantías va a tener de que Putin no va a seguir avanzando? Fíjese, si mira usted el mapa de Ucrania, hay 4 regiones, 4 oblats que Putin considera que son suyos, pero no todos están ocupados por el ejército ruso. Es decir, va en un momento posterior a intentar ocupar esos territorios que, insisto, considera que ya son suyos, aunque no tenga el control. Pues no lo sé, pero es una pregunta muy pertinente. Pero es que lo que está pasando en Ucrania no es muy distinto de lo que está pasando en Palestina. Es decir, Trump está muy dispuesto a forzar a las partes a aceptar las tesis americanas que no coinciden ninguna con el orden liberal internacional. Claro, ese es el gran problema. Señor Margallo, fíjese que la guerra o la invasión, para aclarar, de Rusia a Ucrania está a puertas de cumplir 3 años en 10 días. Uh-huh. Y se habla de... Muchos más. Empezó en 2014. Bueno, claro, pero obviamente después del 2014 se firmaron los acuerdos de Minsk, etcétera. Pero esta nueva invasión, digamos, la más reciente, cumple 3 años, a pesar de que se habían firmado unos acuerdos en la capital bielorrusa. Pero lo que yo le quiero preguntar es... mucho se dice de la culpabilidad de la Unión Europea, mucho se dice de la culpabilidad de Estados Unidos al dejar sola a Ucrania. ¿Por qué? Porque Zelensky dice, Estados Unidos es el que no quiere que nosotros entremos a la OTAN. Y por el otro lado, el ingreso a la Unión Europea de Ucrania se ha tardado mucho. Hay países que tal vez no están de acuerdo en ese ingreso de Ucrania al viejo continente como parte de la coalición. Yo le pregunto, para usted, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han abandonado de manera pragmática a Ucrania. Bueno, vamos a ver, respecto al tema de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, el proceso de adhesión es un proceso muy largo. Y antes de Ucrania hay muchos partidos que son candidatos desde hace mucho tiempo. Estoy pensando en Turquía, estoy pensando en los países balcánicos. Es decir, Ucrania es el último que ha pedido esta adhesión. Y esa adhesión requiere reunir condiciones previas, tanto desde un punto de vista político, que son los criterios de Copenhague, es decir, ser una democracia plena, una democracia liberal, en que haya transparencia, separación de poderes y tal, y hay otros criterios que son económicos, es decir, tiene que haber una cierta homogeneidad entre los países que formamos parte de la Unión Europea. Respecto a la OTAN, el gran problema es que la entrada de Ucrania supondría admitir un país que va a quedar dividido en dos, con un conflicto no resuelto porque no va a haber tratado de paz, ninguna de las dos partes va a renunciar a sus reivindicaciones, aunque no las hagan efectivas, lo mismo que Corea del Sur no ha renunciado nunca a la unificación con Corea del Norte. Yo creo que eso sería un problema muy complejo de lidiar y que no todos los países están dispuestos a aceptar semejante riesgo. Pero es verdad que Ucrania... Sí, dígame. Sí, le quería hacer la última pregunta, perdón que pensé que ya había terminado, exministro. Es que si se da esto que está proponiendo Donald Trump, si Ucrania dice, ok, yo dejo mis territorios en manos de Rusia, ¿este acuerdo le daría, digamos, vía libre al señor Trump para temas como Groenlandia, que ya ha mostrado interés en llegar hasta allí? Vamos a ver, yo creo que son distintos, pero insisto, Ucrania lo único que puede firmar es un alto el fuego. No puede firmar un tratado que implique que reconoce la soberanía jurídica sobre Rusia. Eso no va a pasar. Aunque firme el alto el fuego, seguirán reivindicando que esos territorios son suyos y que en el futuro tiene que aspirar a la unificación, lo mismo que ha pasado en Corea. El tema de Groenlandia, que tiene mucho que ver con ustedes, es distinto. Pero Estados Unidos, desde su fundación, han
ha hablado de la doctrina Monroe, el destino manifiesto en el continente. En la primera parte de su historia, hasta la guerra con España en 1898, que es la primera vez que entra en conflicto con una potencia no americana, lo que dicen es que en el continente americano ellos tienen un derecho de vigilancia e intervención, que es lo que han hecho siempre. Mire usted, lo de Groenlandia no es nada nuevo, aunque la gente se haya sorprendido. Lo reclamó ya un secretario de Estado en 1837. Se reivindicó luego en 1900. Hubo habido intentos de compra de Groenlandia. ¿Por qué tiene interés Trump en Groenlandia? Hay un problema de materiales raros, necesarios para las nuevas tecnologías, cosa que también hay en Ucrania, pero sobre todo lo que Estados Unidos quiere estar seguro es de que puede controlar el acceso al Ártico de China y Rusia, que son sus verdaderos enemigos. Eso no es nuevo, lo mismo que no es nuevo la reivindicación de Panamá, o no es nueva la reivindicación de Canadá. En 1787 hubo una invasión americana que llegaron a Quebec. Es decir, el continente forma parte de una filosofía distinta a la que tienen los países, las naciones que no estamos en el continente americano. Pero yo creo que no hay que vincular una cosa con la otra. Mire usted, Trump, y lo acaban ustedes de ver en Colombia, amenazó con unos aranceles si Colombia no aceptaba la repatriación de los emigrados que ha deportado. Él utiliza los aranceles como un instrumento de chantaje. Es decir, si usted no hace lo que yo quiero, yo le establezco unos aranceles que van a dificultar el comercio y por tanto les van a empobrecer. Él lo que hace es una postura de máximos, como un buen negociante, empieza la negociación pidiendo la luna, para luego ir aproximándose en la negociación al punto que él quiere. Y en Groenlandia lo que va a hacer es lo que le he dicho, exigir una preferencia de los americanos en los materiales raros y que le permitan controlar el acceso de rusos y chinos al Ártico. Eso es lo que creo que va a pasar. Son cosas completamente distintas. Pues exministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, gracias por regalarnos este tiempo para hablar de, sin duda alguna, cuáles podrían ser las repercusiones de lo que se está viviendo en términos de las relaciones exteriores entre Estados Unidos y Europa y, por supuesto, pues el arreglo de la situación en Ucrania. Un saludo muy especial y buena tarde para usted allá en Madrid. Muchas gracias. Son muchas las cosas que se van a desarrollar de acuerdo a esto que está cambiando en el mundo y en las relaciones internacionales y cómo está cambiando el presidente Donald Trump la forma de los Estados Unidos de relacionarse con sus aliados. Por eso la encuesta que nos traía Jennifer esta semana, en donde decía que Europa ya no ven a Estados Unidos como un aliado, sino como a un país que necesitan, pero no realmente como un aliado que esté ahí para defenderlos, como siempre se había pensado entre ambas partes.